Dios le bendiga, Dios le guarde en este momento. Este es el pastor Edwin Cruz, aquí para servirle. Tenemos la lección número 4 de lo que es, ¿verdad?, un nuevo creyente. Lecciones para un nuevo creyente. Entonces, estamos aquí en la lección 4, el cual es perdón y restauración. Perdón y restauración. Entonces, estamos pendientes de la palabra de Dios, porque vamos a ver en la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una de las cosas bien importante en el Todopoderoso es que como te ha ido muchas veces en luchas y tentaciones, pues muchas veces has experimentado el gozo de la victoria, pero muchas veces has experimentado como que la vida se te va, como que la vida, ¿sabes?, no tiene ningún sentido en todas las cosas. Pero no es la voluntad de Dios que seas derrotado. No es la voluntad de Dios que seas derrotado en esta lucha, no lo es. La victoria no es automática, y déjeme decirle que tu naturaleza pecaminosa muchas veces y todas las veces no te ayuda. Santiago nos habla acerca de esto en capítulo 1, versículo 14 de Santiago. Somos tentados cuando nuestra propia concupiscencia, o sea, es decir, de nuestros propios malos deseos, somos atraídos, somos seducidos. Entonces, todas estas cosas no nos ayudan muchas veces. Entonces, lo único que sí que te puedo decir: tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, y lo que Dios hizo con tu vida, Dios produjo en ti un cambio maravilloso. Naciste de nuevo, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, nos habla del nuevo nacimiento. Y entonces entendemos que ese nuevo nacimiento que usted recibió vino a ser, ¿verdad?, del Espíritu Santo como sello de tu salvación, y Él ahora pues vive permanente en ti, que eso es lo que estamos nosotros hablando, de que ya Cristo vive en nuestras vidas, y podemos decir: gracias Dios, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros y ayudarnos en medio de todas circunstancias. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, también nos habla acerca de esto, versículo 13. Vamos a buscarlo aquí para que ustedes tengan una base de la palabra de Dios. Versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo habita en nosotros. Él nos ha sellado, y nos ha sellado, ¿verdad?, con el propósito de santificar nuestras vidas, de ayudarnos en nuestras necesidades. Y es necesario, ¿verdad?, que usted se acerque a Dios cada día en su vida. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 9 nos habla acerca de esto también, y también vamos a leer el versículo 16, pero vamos a leer este versículo 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Entonces el versículo 16, y tenemos que entender que el Espíritu Santo está en tu vida, Dios, para ayudarte en medio de todas circunstancias. Y entonces el Espíritu de Dios, como dice el versículo 16, es el que te va a dar, el que da testimonio, y Él mismo testifica a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Y también versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que en medio de tu circunstancia, en medio de tus debilidades, en medio de tus problemas, en medio de tus situaciones difíciles, Dios te restaura. Dios tiene perdón y tiene restauración. Caíste, te diste duro, volviste a sentir el dolor, volviste a tener situaciones difíciles, y entonces no pudiste no tienes la idea de cómo tratar con la situación. Entonces aquí esta palabra te está diciendo bien adentro de ti, diciéndote, mira, yo estoy ahí, yo testifico a tu espíritu de que tú eres parte mía, de que tú habitas conmigo, de que yo habito en ti, y tú estás, ¿verdad?, bajo mi abrigo. Entonces no es que Dios te quitó tu naturaleza pecaminosa, pero todavía tienes dentro de ti una inclinación natural hacia el pecado. Por tal motivo no debes confiar nunca en tu propia capacidad para resistir la tentación. O sea que esta parece ser la más difícil de todas las lecciones que tenemos que aprender. ¿Qué pasa? Entonces aquí vemos cuando un creyente peca y qué debe hacer cuando peca. Estas son las dos preguntas que ahora queremos contestar. Cuando llegas a cometer algún pecado, es probable que el enemigo te acuse de no ser salvo. Eso es una de las cosas que muchas veces el enemigo pues quiere tratar con tu vida, quiere tratar con tu corazón, quiere tratar con tu espíritu, con tu alma, decirte si tú has pecado delante de la presencia de Dios, si tú has fallado, decirte, ya tú no eres salvo, ya se te fue la salvación de tu vida. Procura hacerte tener tanta vergüenza que ya no quisiera, ¿verdad?, muchas veces asistir a los servicios de la iglesia, ni frecuentar el compañerismo de tus hermanos en la fe. Y esto es algo bastante, ¿verdad?, doloroso para una persona que está comenzando, pero no le hagas caso a estas cosas. Recuerda que no hay verdad en el enemigo, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia nos habla en Juan capítulo 8 versículo 44 de esta forma: el padre de mentira es el mismo enemigo. Ahora, Dios es toda verdad y Él es veraz, y Él te quiere ayudar en medio de tu circunstancia, en medio de tu tentación, en medio de tu situación. No hay que hacer caso a las acusaciones, ¿verdad?, de nuestro enemigo, el diablo. Pero sí hay que tener que el pecado siempre trae consecuencias serias, y tenemos que, ¿verdad?, guardarnos delante de la presencia de Dios, de no, ¿verdad?, hacer pecado delante de la presencia de Dios, porque el Dios de nosotros es un Dios, ¿verdad?, santo, Dios que nos perdona, Dios que nos guarda a nosotros. Pero tenemos que entender también que para Él es bien significante, ¿verdad?, nuestro caminar en el Señor. Es bien significante nuestro andar en los caminos de Dios. Cualquier pecado puede interrumpir nuestra comunión con Dios, y es por esto que
cuando pecas te sientes mal, no pierdes tu salvación. No es que vas a perder tu salvación. ¿Verdad? Con muchas personas pues dice, perdite. No, ven ante Dios, ven ante la presencia de Dios. Vuelve otra vez, arrepiéntete de ese pecado. Dile, Dios, perdóname, Dios, ayúdame porque te necesito. No pierda tu salvación, pero sí pierdes el momento de gozo de tu salvación. Cuando pecas no dejas de ser hijo de Dios, pero te haces un hijo desobediente. Por lo tanto, necesitas arreglar, ¿verdad?, cuentas con el Padre a quien has ofendido. Entonces, esa pregunta, muchas veces te vas a hacer una pregunta, el cual te vas a preguntar cómo puedes arreglar tus cuentas con el Señor. Pues la respuesta se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Necesitas aprender muchas veces de memoria este breve texto que sí dice, si confesamos nuestros pecados, entonces dice la palabra, Él, Dios, es fiel y justo. Entonces cuando pecas hay dos cosas que hacer: confesar tus pecados, a Dios confiar en sus promesas de que te perdonó y te limpió. Entonces, en esta relación con la confesión hay dos cosas, ¿verdad? Que Dios quiere tratar con nosotros y que tiene que tomar en cuenta en nuestras vidas. La primera es que la confesión de nuestros pecados debe ser hecha directamente ¿a quién? A Dios. Y la segunda es que debe ser hecha prontamente. O sea, que en el momento que suceda cualquier situación en tu vida, ven ante la presencia de Dios, directamente a Él, directamente al Padre. Padre, perdóname, estoy aquí, ayúdame en medio de esta circunstancia. Entonces, tiene que ser prontamente. No permita que siga, ¿verdad?, culpando tu vida y actuando en tu vida y manifestándose en tu vida, ¿verdad?, las acusaciones que vienen del enemigo para con tu vida. Ahora, usted y yo tenemos que ir prontamente ante Dios. Debe confesar nuestros pecados directamente a Dios, porque contra Dios hemos pecado. No hemos pecado contra nadie más, sino contra Dios. Siendo Dios la persona ofendida, nuestra confesión debe ser dirigida directamente a Él. En ninguna parte de la Biblia existe la orden de confesar los pecados al oído de un ser humano, o de un sacerdote, o de una persona igual que tú y yo, sino el único que puede perdonar tus pecados a través de Jesucristo es el Padre Todopoderoso. Nuestras oraciones deben ser dirigidas a Él. Nuestra confesión debe ser dirigida al Padre delante de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el rey David, al arrepentirse de su doble pecado de adulterio y de homicidio, clamó con angustia a quien, a Dios, diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:14. En tal virtud procedió a confesar directamente con Dios. Entonces dice: mi pecado te declaré. Dice en el Salmo 32:5: y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Claro está que cuando se ofende a un prójimo, hay que confesar también a él la falta cometida. Entonces, cuando habla, ¿verdad?, esta palabra, tenemos que entender esto, que Dios es a quien nosotros hemos ofendido, y no hemos ofendido a nadie, ni a ningún hermano, ni a alguna persona
tan pronto como eres consciente de haber ofendido a Dios, en ese mismo instante debe detenerte para confesarle el pecado cometido. Cualquier pecado rompe nuestra comunión con Dios. Entonces, como dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por lo tanto, no debes permitir que tal condición y esa separación continúe ni un momento más. Y no es necesario que continúe, pues puedes ser restaurado a una vida de comunión con Dios, y que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? Dios, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces, después de haber confesado tus pecados al Señor, entonces debes confiar plenamente en sus promesas. Debes aceptar por fe el hecho de tu perdón y limpieza. Y sabiendo que Dios no miente, debes tener por cierto que te ha cumplido, que te ha cumplido su promesa, y debes darle gracias a Dios por ello. O sea, Dios es el que trae seguridad a tu vida. Dios es el que te ha perdonado a ti. Dios es el que te trae a ti, ¿verdad?, lo que tú necesitas a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través del sacrificio. Es el que Dios te perdona, Dios te restaura en medio de cualquier circunstancia que se vaya a levantar sobre tu vida, cualquier pecado que venga a tu vida a manchar lo que Dios ha tratado contigo y está haciendo contigo. Lo único que necesitas es entenderles esto: que Dios es el que te va a restaurar, Dios es el que te va a levantar, Dios es el que va a hacer algo contigo que tú nunca, ¿verdad?, vas a olvidar de las cosas que Dios va a hacer contigo. Tú como creyente nuevo, entiende esto: si pecas delante de la presencia de Dios, ve a Dios. Dios te perdona. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos le fallamos a Dios? Aún Dios sabía de que el hombre le iba a fallar. Dios sabía, entendía que el hombre iba a escoger, ¿verdad?, por su propia cuenta, ir a lo que es malo, a lo que es el pecado, ir a las cosas que son, ¿verdad?, que divisan la voluntad de Dios y el hombre. Entonces Dios se proveyó un sacrificio, se proveyó a Jesucristo para darte vida, para darte paz, para que tú tengas, aleluya, el alimento, el aliento, y puedas comprender que Él es el que te ha perdonado. Él es el que ha tratado contigo en tu alma, en tu corazón, en todo tu ser. Así que entiende esto: Dios está por ti. Él no está en contra de ti. Dios está por ti. Él ha escogido lo mejor, el sacrificio mejor, Cristo. Cristo es el sacrificio mejor para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Así que entiende esto: usted como nuevo creyente, venga a la presencia de Dios. No importando sus circunstancias, su situación, qué es lo que está pasando contigo. Si has pecado ante la presencia de Dios, venga ante su presencia. Él no te dejará, no te desamparará, sino que Él estará contigo en el momento de tu necesidad. Él es el que te levanta. Si 7 veces cae el justo, 70 veces 7 Jehová lo levantará. Perfecto, un número perfecto, un número que trae la perfección de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno y cada persona, para que usted pueda seguir en los caminos de Dios. Dios te bendiga. Este ha sido el pastor Edwin Cruz. Dios te perdona y Dios te restaura
entiende esta palabra y verás el propósito de Dios para con tu vida. Dios mío, ayuda a mis hermanos. Perdona, Padre Celestial, si te han ofendido, si te han fallado, Señor amado. Si, Padre Celestial, han sentido que, Padre mío, Señor, enemigo los ha acusado de cualquier circunstancia que ellos estén pasando, Señor, que sea su mano poderosa de perdón, de amor, Señor, y que venga sobre su vida, Padre, y que usted limpie, Señor amado, nuestros hermanos de pecado, y Padre Celestial pueda reunirse nuevamente a buscar de ti. En el nombre de Jesús. Amén.